Dios me les bendiga, mis hermanos, a todos ustedes que están en sintonía de esta su radio. Mis hermanos, les voy a compartir el capítulo 7 del Evangelio de San Marcos. Le invito a que, si le es posible, agarre su Biblia, léalo junto conmigo. Cuando uno agarra la Biblia, hermanos, siente algo tan bello. No es lo mismo leer las lecturas en el teléfono. Es muy hermoso cuando agarramos este libro, porque de este libro sale poder. Es la palabra viva de nuestro Dios que nos está hablando a nuestros corazones. Le invito pues que leamos este santo evangelio, invocando a las tres personas divinas, para que nos revelen qué es lo que quieren que aprendamos hoy en este día. Y leemos este santo evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los fariseos se juntaron en torno a Jesús, y con ellos habían algunos maestros de la ley, llegados de Jerusalén. Esta gente se fijó en que algunos de los discípulos de Jesús tomaban su comida con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado antes, porque los fariseos, al igual que el resto de los judíos, están aferrados a la tradición de sus mayores y no comen nunca sin haberse lavado cuidadosamente las manos. Tampoco comen nada al volver del mercado, sin antes cumplir con estas purificaciones. Y son muchas las tradiciones que deben observar, como la purificación de vasos, jarras y bandejas. Por eso los fariseos y maestros de la ley le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no respetan la tradición de los ancianos, sino que comen con manos impuras? Jesús les contestó: qué bien salvan ustedes las apariencias. Con justa razón profetizó de ustedes Isaías, cuando escribía: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden de nada sirve. Las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombres. Ustedes descuidan el mandamiento de Dios por aferrarse a tradiciones de hombres. Y Jesús añadió: ustedes dejan tranquilamente a un lado el mandamiento de Dios para imponer su propia tradición. Así, por ejemplo, Moisés dijo: cumple tus deberes con tu padre y con tu madre. Y también el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. En cambio, según ustedes, alguien puede decir a su padre o a su madre: lo que podías esperar de mí es consagrado, ya lo tengo reservado para el templo, y ustedes ya no dejan que esa persona ayude a sus padres. De este modo anulan la palabra de Dios con una tradición que se transmite, pero que es de ustedes, y ustedes hacen además otras muchas cosas parecidas a estas. Jesús volvió a llamar a la gente y empezó a decirles: escúchenme todos y traten de entender. Ninguna cosa que de fuera entre en la persona puede hacerla impura. Lo que hace impura a una persona es lo que sale de ella. El que tenga oídos, que escuche. Cuando Jesús se apartó de la gente y entró en casa de sus discípulos, le preguntaron sobre lo que había dicho. Él le respondió: ¿también ustedes están cerrados? ¿No comprenden que nada de lo que entra de afuera en una persona puede hacerla impura? Pues no entra en el corazón, sino que va al estómago primero y después al basural. Así Jesús declaraba que todos los alimentos son puros. Y luego continuó: lo que hace impura a la persona es lo que ha salido de su propio corazón. Los pensamientos malos salen de dentro del corazón. De ahí procede la inmoralidad sexual, robos, asesinatos, infidelidad matrimonial, codicia, maldad, vida viciosa, envidia, injuria, orgullo, falta de sentido moral. Todas estas maldades salen de dentro y hacen impura a la persona. Jesús decidió irse hacia las tierras de Tiro. Entró en una casa y su intención era que nadie lo supiera, pero no logró pasar inadvertido.
una mujer cuya hija estaba en poder de un espíritu malo, se enteró de su venida y fue enseguida a arrodillarse a sus pies. Esta mujer era de habla griega, de raza sirofenicia, y pidió a Jesús que echara al demonio de su hija. Jesús le dijo: espera que se sacien los hijos primero, pues no está bien tomar el pan de los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella le respondió: Señor, los perritos bajo la mesa comen las migajas que dejan caer los hijos. Entonces Jesús le dijo: puedes irte, por lo que has dicho, el demonio ya salió de tu hija. Cuando la mujer llegó a su casa, encontró a la niña acostada en la cama. El demonio se había ido. Saliendo de las tierras de Tiro, Jesús pasó por Sidón y dando la vuelta al lago de Galilea, llegó al territorio de Decápolis. Allí le presentaron un sordo que hablaba con dificultad y le pidieron que le impusiera la mano. Jesús lo apartó de la gente y le metió los dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Enseguida levantó los ojos al cielo, suspiró y dijo: Éfeta, que quiere decir ábrete. Al instante se le abrieron los oídos, le desapareció el defecto de la lengua y comenzó a hablar correctamente. Jesús le mandó que no se lo dijera a nadie, pero cuanto más insistía, tanto más ellos lo publicaban. Estaban fuera de sí y decían, muy asombrados: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este santo evangelio nos habla de la impureza y también nos habla de la fe de una mujer que no era de la raza judía, y nos habla también de un personaje que estaba enfermo, que era tartamudo, tenía dificultad para hablar. Vamos a hablar primero de la impureza. En aquel entonces los judíos, como hemos leído, siempre que iban a comer se lavaban sus manos hasta el codo, se purificaban porque ellos creían que si salían al mercado se contaminaban con los pecadores que se encontraban en su camino. Ellos cuidaban todo eso y al ver que los discípulos de Jesús no hacían todo eso, le dijeron a Jesús, y Jesús les dice unas palabras, hermanos, que la verdad son para nosotros también, porque a veces nosotros buscamos tantas cosas hacer, pero realmente no buscamos limpiar nuestro corazón, limpiamos el cuerpo, que se vea bien, lo cual es bueno. Tampoco podemos andar todos sucios. Lo más importante es el alma, es la que tenemos que cuidar, que no se nos ensucie. Y cada vez que se nos ensucie, así como los fariseos se purificaban cada vez que iban a comer, nosotros tenemos que purificarnos cada vez que vamos a comer el cuerpo de Cristo. ¿Cómo? A través de la reconciliación, yendo a los pies de Cristo que está en el sacerdote. De esa manera quedamos limpios. Yo le invito a que no sea como los fariseos, que se asustaban de todo. Tenían tantas leyes, tenían tantas cosas que ellos mismos no cumplían. Aquí Jesús les dice: qué bien profetizó Isaías contra ustedes. Este pueblo me alaba con los dientes, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuántas de las veces alabamos a Dios, bendecimos a Dios, nada más de dientes para afuera? Pero nuestro corazón no le da ese culto, porque nuestro corazón le pertenece a otras personas, a otras cosas. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, cómo estamos viviendo esta vida. Yo le invito a que se esfuerce por vivir de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Siga los santos mandamientos, no sea un fariseo. En aquel entonces también los fariseos decían que lo que tenían que dar a sus padres lo podían dar a la iglesia. Eran personas muy ambiciosas, les gustaba mucho el dinero, como tal vez muchos de nosotros en esta actualidad. Es un pecado grande, hermanos, cuando nosotros dejamos de ayudar a nuestros padres. Si tenemos la posibilidad, tenemos que mandarles para que tengan el alimento diario,
cometemos un gran pecado, que nosotros aquí andemos en una buena camioneta, en un buen carro, tengamos todos los lujos, mientras nuestros viejitos están pasando hambre, están trabajando a su vejez para tener el alimento. Cometemos un gran pecado. De esa manera, aunque vayamos a la iglesia, aunque recemos el rosario, aunque leamos la palabra, no hay cambio en nosotros. No hemos dejado que Dios cambie nuestras vidas. Y de esa manera, no estamos dejando que Dios more en nosotros. No estamos agradando a Dios como los fariseos no agradaban a Dios con su comportamiento. Aquí también nos habla de una mujer. Esta mujer que tenía una fe grande, como la mujer que padecía de flujo. Esta mujer era de otra raza, y al saber que Jesús había llegado, obviamente había oído hablar de él, de las maravillas que él hacía, y va inmediatamente y se arrodilla ante Jesús y le pide que sane a su hija. Y fíjese bien lo que Jesús le dice: no es bueno darle el pan a los perritos. Jesús le dice eso, y esta mujer, en lugar de enojarse, ella le dice: es verdad, Señor, pero también los perros comen de las migajas que caen de la mesa. Y al ver esa fe, al ver esa humildad tan grande, Jesús le dice: tu hija ha quedado sana. Nuestro Dios nos pide que tengamos fe. Esta mujer tenía fe, sabía que Jesús le podía ayudar, y es por eso que acudió a él y recibió ese gran milagro. Nosotros le creemos a Jesús cada vez que le pedimos, o simplemente pedimos vacilando, a ver si este día Jesús me puede dar este milagro. Pidámosle con fe. Jesús es todopoderoso. Levantó muertos en aquel entonces y aún sigue levantando muertos que caminan en vida. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé fe, que nos dé ese don grande, porque si tenemos fe, lo tenemos todo y podemos agradar a Dios, como lo dice San Pablo. Nadie sin fe puede agradar a Dios. Si tenemos fe, lo vamos a agradar, vamos a hacer su voluntad porque confiamos plenamente en Él. Aquí nos habla también del tercer personaje, un hombre que era tartamudo, y Jesús lo saca del pueblo y lo sana, le mete sus dedos hermosos en sus oídos y le pone saliva de él mismo para que éste recupere el habla. Y éste recupera el habla. Y una vez que recupera el habla, este hombre empieza a decir que Jesús lo ha sanado. Jesús en aquel entonces, hermano, no quería que lo dijeran, porque le recuerdo que él era perseguido, que los judíos lo querían matar, y para él era imposible a veces entrar a esos pueblos, y es por eso que les decía que no lo dijeran a nadie. Pero la gente, una vez que era sanada, era tanto su algarabía y su gozo al verse sanos que querían decirlo a todo mundo. Lo mismo nosotros, cuando nuestro Dios nos sana, a veces nos quedamos callados. Nomás nosotros sabemos que nuestro Dios nos sanó y no queremos decir que nuestro Dios ha hecho un milagro en nosotros porque nos da vergüenza. Yo le invito a que no se calle. Jesús quiere que nosotros hablemos de esas maravillas que Él hace, para que otros corazones cerrados, como los fariseos y como todos los que vemos en esta actualidad, sepan a quién acudir, sepan que Dios es poderoso y que Él nos quiere ayudar y que Él siempre está atento a ayudarnos y que Él quiere darnos lo que necesitamos. Vayamos pues a Jesús y no seamos personas falsas. Aquí también nos habla de los alimentos, hermanos. Los alimentos son buenos, es un regalo de Dios tener alimentos en la mesa. Lo que hace impuro a una persona es todos los pensamientos malos que tenemos y que les damos consentimiento, todos los malos deseos que tenemos en el corazón y que llevamos a cabo a veces. Todo eso nos hace impuros, de ahí no pensamos. Cada vez que hacemos todo eso, no nos damos cuenta que nos estamos dañando el alma. Así que no sea como los fariseos, no como esto porque esto me hace daño. Simplemente el vino no es malo. El vino usted lo puede tomar, no emborracharse. Una copita de vino, una cerveza,
pero no emborracharse no es malo, le hace bien para su cuerpo. Pero nosotros, los que estamos en la iglesia, como los fariseos, vemos a una persona que está tomando una cubita o una cerveza y decimos, mira, no que está convertido, no que siga al Señor. Eso no es malo. Malo es cuando esa persona deja que el vino lo tome, que la cerveza lo tome y hace disparate y medio. Pero eso no es malo. Puede tomárselo para digerir los alimentos. Uno, ya cuando la gente toma a emborracharse, esa persona está enferma. Necesita esa sanación que le dé Jesús porque tiene el vicio del alcoholismo. Y eso hace daño a su cuerpo. Así que no nos escandalicemos con nada. Seamos como Jesús, humilde de corazón, comprensivo con los pecadores, amando a estos que Él vino a morir en la cruz. Seamos como Él y ayudemos a nuestros padres, hermanos. Yo le invito, la verdad, que si usted tiene a sus padres en México, en cualquier país, no los olvide. Hables por teléfono, ya no hay excusa. En esta actualidad es fácil hablar por teléfono. Hace 27 años, hermanos, era tan difícil hablar por teléfono, era carísimo. Por una llamada por 5 minutos, pagaba casi $80 uno. Era difícil hablarles, teníamos que escribirles por cartas. Ahora, bendito sea el Señor que podemos hablarles cuantas veces queramos porque nuestro teléfono está ilimitado. ¿Por qué no lo hacemos? Para decirles que los amamos, que necesitan, que se sientan amados nuestros viejitos. ¿Cuántos viejitos son abandonados en asilos y sus hijos no los visitan? Solamente dan la orden a todos los que los cuidan ahí que les avisen cuando ya fallezca. Pero en la iglesia sí se dan golpes de pecho y están ahí diciendo que aman a Dios cuando realmente no aman al que le dio la vida, al que lo trajo a este mundo. Eso es algo ilógico. Es lo que hacían los fariseos. Decían amar a Dios, pero realmente no lo amaban porque no amaban a los demás. Nada más estaban fijando en lo que hacían ciertas personas, como muchos de nosotros. Tenemos la mirada puesta a ver qué hace fulano, qué hace fulana, pero nunca nos fijamos en nosotros, cómo estamos actuando. Espero que sea consciente hoy en este día que nos habla de que tenemos que cuidar lo más importante, que es el corazón, porque allí procede todo lo bueno. Si llenamos el corazón de cosas buenas, nuestro corazón va a hablar cosas buenas, como dice la palabra. La boca habla de lo que el corazón está lleno. Si el corazón está lleno de amor, eso va a hablar. Si el corazón está lleno de basura, la boca va a hablar basura. Así que seamos conscientes y vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios, amándonos mutuamente como Dios nos ama. Que María Santísima, nuestra Madre, le proteja, le cuide, le llene de su gracia y le ayude a seguir perseverando. Bendiciones.